¿Alguna vez has vivido algo así? Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. ¿O qué tal algo como esto? Señor, ¿para qué se esconde ahí? ¿Ah? ¿Ah? Huevona. ¿Ah? ¿Cuál calor? Escondiéndose. ¿Ah? Yo cuando digo no tengo, no tengo. ¿Y por qué se esconde ahí? ¿Por qué está así? Porque estoy echada. Que no ¿Ah? estoy echada. ¿Acaso que está en la guerra? O quizá te ha tocado ver algo así. Se está escondiendo. Lo busca. Se está escondiendo. Silencio. Cállense, no lo veo. No, yo no lo he visto. Cállense, que no Yo lo no veo. lo he visto, Andrés. No lo veo. ¿Dónde está Porky? No lo veo. ¿Dónde está Porky? Pues quédate en este video porque te puede interesar. El día de hoy te voy a explicar una mecánica que lleva la adrenalina de esconderte y no ser encontrado, o de buscar y encontrar directamente hasta tu mesa. Esta mecánica se llama movimiento oculto. La mecánica de movimiento oculto consiste en que uno o más jugadores realizan movimientos que no son visibles en un mapa, mientras que los demás jugadores intentan buscarlos y encontrarlos. Ahora bien, toda vez que los movimientos de los jugadores escondidos son secretos, deberán registrarlos en algún método que proporcione el juego, tal como un blog, un tablero especial o una aplicación. Esto servirá para que ellos mismos se guíen en sus movimientos y para la posterior consulta al final del juego para verificar los resultados de la partida. Además, los buscadores deberán tener acceso a algún método que les proporcione información para obtener pistas y deducir la ubicación de los jugadores escondidos. Si a ti te gustan las series o las películas en las cuales hay un investigador tratando de seguirle la pista a algún criminal o alguna persona, este tipo de juegos son para ti. Es esa misma sensación la que te van a generar, pero aquí tú vas a ser el protagonista o la protagonista de esa serie de investigación. Da mucha satisfacción a lo mejor ser el jugador perseguido y que no puedan encontrarte, o ser el jugador que está buscando y empezar a hacer tus hipótesis, empezar a platicarlo con tus camaradas de cuáles son las posibilidades, cuál es tu plan, cómo interpretas las pistas. Y todo esto genera una sensación pues muy parecida a estas películas que te platico. Yo en lo personal prefiero casi siempre ser el rol del buscador, me genera más satisfacción personal. Esa deducción, esa búsqueda es como un reto para mí. Y el día de hoy te traigo 3 juegos que son buen ejemplo de esta mecánica. 3 juegos en los que te vas a poner en el papel de un investigador. Y vamos con el primero. El primer juego que te traigo es un clásico de este género del movimiento oculto. Un juego muy emocionante, histórico, que se llama Sombras sobre Londres. Sombras sobre Londres es un juego en el cual un jugador va a encarnar el papel de Jack el Destripador y los demás jugadores van a encarnar el papel de los detectives involucrados en la pesquisa de estos crímenes. Un juego que te hará sentir como si fueras pues un detective involucrado en la investigación de Jack el Destripador. Dicho sea de paso, el juego está apegado a la historia. Las calles me parece que son correspondientes al barrio de Whitechapel, y además los sucesos ocurridos pues sí corresponden con las ubicaciones históricas en las que sucedieron. Los datos de los detectives también son apegadas a la historia que sí ocurrió, y pues es un juego muy emocionante. Debo comentarte que una de las últimas veces que lo jugamos a 6 jugadores, fue tan emocionante y tan tenso en el último turno que incluso en ese entonces ganaron los investigadores. Se pararon de la mesa, aplaudieron, o sea, celebraron pues la victoria. Cuando eso ocurre es porque el juego sí se está poniendo bueno. Es un juego muy bueno de intriga. Si te gusta este saborcito como sentirte detective, hacer algunas deducciones y llegar a resolver un crimen, pues Sombras sobre Londres es una muy buena opción, y que puede salir mucho a mesa porque no es un juego muy complicado. Les comento, de los 3 pues es el que más he jugado, y pues una muy buena elección si te gusta esta sensación detectivesca. Vamos entonces allá más o menos para explicarte cómo va este juego.
Bueno, banda, pues aquí ya tenemos montado el tablero de Sombras sobre Londres, un tablero grande. Vamos a explicar, como les comentaba, en estos juegos de movimiento oculto, pues uno de los elementos que debe tener es que hay un rol de perseguidores y un rol de perseguidos. El perseguido en este caso será Jack, no hay ficha de Jack, no existe, por lo que los movimientos pues serán ocultos dentro de un block como este que pueden ver aquí de este lado. Y el rol de los que persiguen lo ocupan los policías. Sí hay fichas de policías, pero todavía no están colocadas en el tablero. Ahorita les voy a explicar por qué. Jack puede perder de dos formas. Una, que los policías lo atrapen en la casilla en la que esté en dado momento. Y la otra forma es que le impidan llegar a su guarida y que se le acaben los turnos que tiene para llegar a la misma. Estos son los turnos que tiene Jack, en este caso 15, para poder llegar y resguardarse después de que comete el crimen. El juego se juega en 4 noches. Cada noche al principio Jack va a cometer forzosamente un crimen y su misión es trasladarse desde la escena del crimen hasta su guarida sin que nadie lo descubra. Bueno, pues vamos a comenzar por explicar un poquito el tablero. Este tablero, como ven, es un mapa de Whitechapel. Se compone por casillas numeradas y casillas cuadradas. Jack va a cometer su crimen en alguna de estas casillas numeradas y va a ir corriendo hasta su guarida de casilla numerada en casilla numerada, siempre y cuando sean adyacentes. Son adyacentes cuando no haya un número en medio. Por ejemplo, este 118 es adyacente al 120, adyacente al 98, al 119, al 123, al 121, al 122, etc. Los policías, por su parte, van a moverse de cuadrito en cuadrito y van a atrapar a Jack en las casillas de número que estén adyacentes a sus cuadritos. Lo primero que vamos a hacer entonces es que Jack, antes de colocar las demás piezas, va a elegir cuál va a ser su guarida y puede elegirla libremente. Vamos acá entonces a la pantalla y vamos a suponer que le es cómodo por estrategia que él elige el 155. Elige la casilla 155. Así anotamos el número 155 en esa parte de nuestro block. Una vez que Jack ha elegido su guarida, vamos a empezar entonces a montar las piezas. Hay algunos pasos que no voy a explicar a fondo para irnos breve con este video. Y bueno, aquí están las piezas acomodadas así, pero no es algo azaroso, nada más que me salté los pasos donde se colocan. Pero basta con decirles que hay una serie de decisiones estratégicas para ir colocando tanto las posibles víctimas por parte de Jack como los policías por parte de los policías. Algunas de estas piezas son señuelos, son policías falsos, pero eso Jack no sabe cuáles son, y otros sí son policías verdaderos. Aquí es donde Jack toma su primera gran decisión, es si matar o no matar en este turno o irse esperando y ganar turnos, pero vamos a ejemplificar que sí decide matar en este turno. Aquí está la ficha de Jack, ahorita explicamos esto. Y decide que sea esta pieza que está aquí en la casilla 27. Entonces ya las posibles víctimas salen del tablero porque ya hubo una víctima verdadera. Se coloca esta ficha roja en la escena del crimen. Y eso significa para los policías que Jack está en este mismo turno en la casilla 27. Ellos ya saben. De hecho, aquí Jack va a anotar en la columna correspondiente, aquí a donde está la primera hora de la noche, la casilla 27, que es donde cometió el crimen. Y ahora va el turno de los policías, donde se revelan y se ve cuáles eran señuelos y cuáles eran policías verdaderos. Ahora Jack, después de cometer el crimen, va a hacer su primer movimiento. Jack se encuentra ahorita en la casilla 27 y va a anotar su movimiento a alguna casilla que quede adyacente, algún número que quede por ahí. Y decide que si se va como por acá, pues es muy riesgoso porque hay 3 policías que va a tener cerca. Que a lo mejor si se va por acá da una vuelta muy grande, y él decide irse a la casilla adyacente 79, que no hay ningún número que quede en medio. Por lo que hace la anotación del número 79 aquí, y actualmente se va a encontrar en la casilla 79. Eso no lo saben los policías, pero lo que sí saben es que esta pieza se mueve aquí para indicar que es su primer movimiento, y por lo tanto Jack se encuentra a una sola casilla de distancia de la escena del crimen. Va el turno de los policías, donde ellos se pueden mover hasta 2 cuadritos
adyacentes. Este se mueve para acá para irse acercando a la escena del crimen. Este digamos que también. Este también. Y este también. Este pues está muy cerca de la escena del crimen. Va corriendo hacia allá. Y ahora sigue, una vez que todos se han movido, sigue la fase de indagatoria de los policías, donde pueden empezar a preguntar pistas acerca de las casillas que ha podido pisar Jack. Ahorita vamos a omitir estos porque Jack solo está a una casilla de la escena del crimen, y es inútil que estos pregunten. Obviamente Jack todavía no ha pasado por ahí, pero es posible que si hubiera pasado por el 46 o por el 48, ambas casillas adyacentes al cuadrito de este policía amarillo. El policía amarillo pregunta entonces si ha pasado por el 48 o el 46, y como ninguna de esas casillas está anotada en la tabla de Jack, pues le dice Jack que por ninguna de esas ha pasado. Han descartado entonces que Jack haya huido por aquí. Ahora Jack hace su segundo movimiento y de la casilla 79 se viene aquí a la casilla 78 para poder darle la vuelta a estos dos policías según él. Entonces anota el 78 en su blog y mueve este peón a la casilla número 2, que eso indica que está a 2 casillas de la escena del crimen. Los policías vuelven a mover y vamos a suponer que este viene para acá arriba, este viene acá y se queda aquí porque tiene 3 casillas de número adyacentes. Puede preguntar hasta por 3, no está nada mal. Este vamos a ver si se decide venir para acá arriba para descartar que se haya huido por ese lado de arriba, y vuelven a preguntar. Este pregunta si ha pasado por la 97 o por la 96 y le dice Jack que no. Descarta esa ruta. Este pregunta por la 80, la 62 y la 82. También Jack le dice que no. Y entonces descartan esa. Estos también se movían, pero están muy lejos pues para hacer una pregunta seria. Entonces Jack sigue con su movimiento. Ahora sí, Jack se mueve a la 96 y queda al lado de este policía, pero este policía no lo ve, así que viene a indagar por acá. Este a lo mejor viene a indagar acá, y este ya se viene más para abajo. Estos también se mueven, pero bueno, sí se van acercando. El de amarillo le pregunta si ha pasado por la 26 o la 44 que tiene adyacentes. Le dice Jack que no, ya tiene descartado esta parte de arriba. El azul le pregunta por la 48 y la 62, tampoco ha pasado. El verde ya le pregunta por la 82 o la 63, tampoco ha pasado. Y el café le pregunta primero por la 80, no ha pasado. Después le pregunta por la 78 y le dice ahí que sí. Aunque haya más casillas por las que haya pasado, en cuanto él obtiene una pista, ahí termina su turno. Colocamos una de estas fichas amarillas, no sé qué tanto se vea aquí, y la colocamos en la pista en la 78. Vamos a acercarle tantito, aquí está la pista. Y ahora todos saben que Jack pasó por ahí. Si hacen algo de cálculos, pueden saber que del 27 se pudo pasar al 79, que es lo que seguramente pasó, y de ahí al 78 en su segundo turno. Ahorita está en el tercero de hecho. Por lo tanto el tercero debe de estar a un adyacente del 78, pero todavía no saben cuál. Pero ya saben que se fue para acá. Y bueno, pudo haber sido para acá, pudo irse para acá o para acá, pero ahí va a consistir la estrategia. El juego va a seguir y seguir, van a seguir obteniendo pistas, los policías se van a mover, va a llegar un momento en que van a ir obteniendo más pistas y van a ir figurándose una ruta de hacia dónde corrió Jack. Y al final de la noche, es raro que en la primera noche atrapen a Jack, seguramente va a escapar. Tienen 4 noches para atraparlo, pero ya van a tener más o menos al final de la noche una vaga idea de por dónde se esconde Jack para poder evitar que escape o para atraparlo la próxima vez. Pueden ponerle un cerco incluso ahí alrededor de su guarida para que no pueda llegar y se le acaben los turnos y sin que pueda escapar. El segundo juego que te traigo en esta lista es un juego de 2019, pero que ya es también un referente de estos juegos de movimiento oculto. Se trata de Mind Management, un juego que merecería todo un video para el arte y el concepto que tiene, que está muy loquísimo, pero el día de hoy pues te vengo a hablar del movimiento oculto.